¿No? ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? Yo sé que sí estamos bendecidos, hermanos. El hecho de que estemos aquí habla de que Dios nos ha guardado a lo largo de la semana. Dios nos ha guardado de circunstancias que posiblemente ni nosotros mismos nos hemos llegado a imaginar. Así que yo sé que todos los que estamos el día de hoy aquí somos bendecidos. Podremos traer circunstancias, podremos estar viviendo en medio de problemas, de adversidades, pero creemos que Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Amén. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Ananías y Zafira, una fe fingida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta enseñanza, esta porción en la Biblia que está escrita en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Y cuando tengamos esta porción nos ponemos de pie para darle lectura. Amén. Así que vamos a darle lectura, lo vamos a hacer de manera alterna. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2 y en el versículo 11 nos unimos. Amén. Comienzo yo y dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Juntos el versículo 11 y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? El título de esta enseñanza es Ananías y Zafira, una fe fingida. Y todos hemos escuchado esta porción, todos hemos, yo creo que leído por lo menos una vez esta porción de la Biblia, y habla acerca de un matrimonio que formaban parte de la iglesia primitiva, que eran creyentes de nuestro Señor Jesucristo, eran personas, era un matrimonio que creyeron en la vida, creyeron en la muerte y creyeron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era un matrimonio que estaba al servicio de la iglesia y al servicio de los apóstoles. Este matrimonio de Ananías y Zafira habían visto muchas maravillas, muchos milagros, señales que aún los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesús continuaban haciendo. Ellos posiblemente veían milagros, veían ciegos volver a ver, veían personas que no podían caminar, que se encontraban paralíticos, que volvieron a caminar. Es decir, este matrimonio vio grandes maravillas manifestadas a través de los discípulos, del apóstol Pedro en este caso, que es al que menciona en el libro de Hechos. Y posiblemente nunca habíamos escuchado esta palabra de una fe fingida, hermanos, pero yo quiero decirle que
En la primera carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo haciéndole una invitación a que procurara que el pueblo no se contaminara con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Pablo le pide a Timoteo, le encomendaba que cuidase a la iglesia de Cristo, que no se contaminara, que no fuera en pos de otros dioses. Eso es lo que el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo es: cuida que la iglesia, cuida que el pueblo no se contaminen. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde qué es una fe fingida. Voy a poner la siguiente y dice: una fe fingida comienza cuando permitimos que nuestro corazón se contamine. ¿Y de qué manera se puede contaminar nuestro corazón, hermanos? Cuando decimos que confiamos en Dios, pero no es así. Decimos tener confianza en Dios dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero cuando pasamos por una circunstancia de enfermedad, ¿a quién o a qué es lo primero que recurrimos? ¿A un doctor? ¿Recurrimos a un medicamento? Pero no recurrimos de manera inmediata a la oración, no recurrimos de manera inmediata a Dios. ¿De qué otra manera podemos tener una fe fingida, hermanos? Cuando decimos tener nuestra fe depositada en Dios, pero no lo es así. Tenemos fe en que un medicamento nos cure, en que un tratamiento nos salve. Tenemos fe en un préstamo, tenemos fe en un banco que nos va a suplir para salir adelante de los aprietos económicos que tenemos. Y eso es tener una fe fingida, hermanos. ¿De qué otra manera tenemos una fe fingida? ¿De qué otra manera podemos mostrar que tenemos una fe fingida? Cuando tenemos creencias erróneas de la manera en que buscamos a Dios. Cuando creemos que buscamos a Dios, pero lo hacemos bajo nuestra sabiduría humana, lo hacemos bajo nuestro entendimiento, lo hacemos bajo lo que llegamos a escuchar de otras personas, pero no lo hacemos conforme a lo que dice la Biblia. O tomamos solamente lo que creemos que nos conviene. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos una enseñanza, ¿cuántos de nosotros tomamos el 100% de esa enseñanza? Tomamos lo que nos conviene, tomamos solamente la parte que predica el pastor, que predica la pastora, que habla acerca de la bendición. Pero cuando habla de la exhortación, ¿qué decimos? Yo creo que es para mi hermano que está al lado, ¿cierto o no? Pero cuando nos hablan de una exhortación, cuando nos hablan de corregir nuestra vida espiritual, creemos que no es para nosotros y solamente tomamos lo que nos conviene de la Biblia. ¿Cierto o no? ¿De qué otra manera podemos tener una fe fingida, hermanos? Cuando nosotros creemos ser sabios, pero somos sabios bajo nuestra sabiduría propia, bajo la sabiduría humana. Pero si pensáramos bajo la sabiduría que Dios nos da, no somos sabios. Y tomamos decisiones bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra experiencia, bajo lo que nos aconsejan, pero no lo tomamos bajo a la luz de la Biblia, bajo la sabiduría y la dirección que nos puede dar Dios. Y por último, hermanos, ¿de qué otra manera puedo yo manifestar que tengo una fe fingida? Cuando aún diciendo que somos cristianos, que somos creyentes de Dios y que venimos a la iglesia y que nos congregamos y que decimos buscar de Dios, seguimos amando cosas del mundo. Y esto es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 5. Esta última descripción, este último punto que yo manejo aquí, es el que considero que engloba todo lo demás, hermanos. Amar las cosas del mundo y buscar de Dios al mismo tiempo. Eso es tener una fe fingida, hermano. Y el primer punto que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es: los milagros y las evidencias del poder de Dios no producen verdaderos creyentes. ¿Por qué digo esto, hermano? Ananías y Zafira, repito, formaban parte de la iglesia primitiva. Posiblemente
pudieron haber sido de los primeros creyentes a los cuales se les denominó o se les llamó por primera vez cristianos, posiblemente. Eran parte de la iglesia que se mantenía firme, de la iglesia que se mantenía perseguida, pero que sin embargo seguían buscando la presencia del Espíritu Santo. Eran parte de la iglesia que dirigía el apóstol Pedro y que lo menciona aquí en la Biblia. Ellos, como matrimonio, habían visto que la iglesia crecía. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro habló con denuedo, ¿qué dice que sucedió? Que mucha gente se añadió a la iglesia a causa de sus discursos, así lo dice la Biblia. Entonces, y la Biblia habla de números de miles que se añadían a la iglesia. Entonces, ellos vieron un crecimiento repentino de la iglesia. Posiblemente en un domingo, en un día, ellos se congregaban y eran 100. Posiblemente al otro día que ellos se congregaban, ya no eran 100, posiblemente ya eran 200. Y posteriormente, ellos veían de manera constante un crecimiento en la iglesia. ¿Y qué sucede, hermano, cuando nosotros vemos que la iglesia se llena? ¿Qué siente usted cuando la iglesia se llena, hermano? ¿Siente alegría, siente gozo? Y nosotros como servidores, cuando vemos que la iglesia no llega, pues sí nos entristecemos, hermanos. Decimos, hoy vino poca gente, pero confiamos en Dios que para el próximo domingo la iglesia se va a unir. Pero uno se entristece, pero posiblemente Ananías y Zafira se habían gozado en muchas ocasiones por ver un crecimiento en la iglesia de Dios. Ellos veían milagros que hacían los discípulos, que hacían los apóstoles. Ellos veían muchos milagros. Ellos veían conversiones de gente que posiblemente ellos no se imaginaban. Posiblemente ellos llegaron a escuchar de personas que posiblemente eran malas, que eran perversas, que su corazón tenía que albergaba maldad en su corazón, y ellos los veían convertirse al cristianismo. ¿Ananías y Zafiras habían visto la gloria de Dios, hermano? Sí. ¿Habían visto una bendición sobre su vida? ¿Habían visto posiblemente una bendición establecida sobre su casa? Por supuesto que sí, hermano. Cada uno de los que estamos aquí hemos visto que Dios ha manifestado su poder y su gloria sobre la vida y sobre la familia de cada uno de nosotros. Que a veces uno no lo reconozca, hermanos, es algo diferente, pero nosotros confiamos en que Dios lo ha hecho. ¿Cierto o no? Un ejemplo, yo creo que la gloria de Dios se ha manifestado sobre mi vida, y no hablo sobre mi familia, y no hablo solamente sobre la vida de mi esposa y de mi hijo, sino que yo sé que también se ha establecido sobre la vida de mis padres y de mis hermanos. Y yo sé que de la misma manera era con ellos, hermanos, que Dios había bendecido a su familia, Dios había bendecido su matrimonio, Dios los había bendecido en gran manera. Pero yo quiero decirle, hermanos, que a pesar de todo lo que Ananías y Zafira habían visto, ellos vivían no bajo la dirección del Espíritu Santo, sino que su corazón se empezó a contaminar y empezaron a vivir bajo emociones posiblemente. Porque dice la Biblia que cuando la iglesia crecía, había creyentes que iban y vendían ¿qué? Sus pertenencias, sus posesiones, y que venían y lo ponían a los pies ¿de quién? De los discípulos, de los apóstoles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se diera a los que no tenían, se sembraba con la intención de que los apóstoles, aquellos que llevaban el mensaje de salvación, pudieran ir a otros lados y que el mensaje se pudiera seguir sembrando en la vida de otras personas, hermano. Pero dice que los creyentes iban y vendían sus posesiones y lo traían a los pies de los apóstoles. Y posiblemente ellos, Ananías y Zafiras, como veía que los demás lo hacían, posiblemente ellos lo quisieron hacer de la misma manera, hermano. Pero no lo hicieron de corazón, sino que lo hicieron posiblemente bajo una emoción de decir, yo quiero ser parte de los que siembran para que me sea reconocido.
Y yo quiero decirle, hermano, que muchas veces, a veces como cristianos, me regreso un poco, Ananías y Zafira, a pesar de que eran parte de la iglesia, esto no les garantizó la salvación en sus vidas. Y yo quiero decirle, hermano, que lo mismo sucede hoy en día. El hecho de que asistamos a la iglesia no nos garantiza que nosotros seamos salvos, no garantiza que nosotros seamos restaurados, que nosotros vengamos a la iglesia no garantiza que haya un cambio, que nosotros venir a la iglesia no nos va a garantizar una bendición de Dios en nuestra vida, no va a garantizar una transformación, porque todo esto que yo les acabo de decir, hermanos, todo esto es producto de una relación con Dios. Nosotros podemos decir, ¿sabe qué, pastor? No puedo venir entre semana, no puedo servir en unos eventos, pero aquí le pongo una cantidad considerable de dinero. Eso no nos va a garantizar la salvación, eso no nos va a garantizar que el día que nosotros partamos estemos delante de la presencia de Dios. Eso es una emoción. La pregunta del día de hoy, hermano, es, ¿venimos a la iglesia buscando un cambio? ¿O venimos nosotros a la iglesia porque sabemos que que hay un cambio que es producto de una relación con Dios? Vivir de apariencias, eso va en contra de ser honestos, de no ser honestos con Dios, hermanos. Dios lo que busca es que nosotros seamos honestos con Él, que nosotros nos sinceremos con Él. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Muchas veces nosotros afirmamos que conocemos a Dios, muchas veces nosotros afirmamos y decimos, yo voy a una iglesia, muchas veces afirmamos y decimos, yo me congrego, pero ¿cuántos de nosotros podemos afirmar que tenemos una relación, una comunión con el Padre? Es totalmente diferente, ¿cierto o no? Yo pudiera decir, yo afirmo que asisto a la iglesia, pero es totalmente diferente a decir, yo afirmo que tengo una comunión con Dios. Es totalmente diferente, hermano. Y lo que pide Dios es que nosotros seamos honestos con Él, que si decimos que somos cristianos es porque lo practicamos, porque aquí lo dice en el Primera de Juan, si decimos que tenemos una comunión con Él, pero no lo manifestamos, esto quiere decir que mentimos porque no ponemos en práctica la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, hermanos? Que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en cada una de las áreas que nosotros nos desenvolvemos. Pero ¿qué quiere Dios también? Que nosotros analicemos nuestras vidas conforme a lo que dice la Biblia. Porque cuando muchas veces se nos hace la invitación y nos dicen, hermano, hermana, examine su corazón, ¿cómo lo examinamos? ¿Bajo nuestra propia vista, bajo nuestro propio entendimiento, o lo examinamos a la luz de la Biblia? Si lo examináramos bajo nuestros ojos físicos, ¿qué diríamos? No nos vamos a poner un 10, pero vamos a decir, pues ahí la llevamos, ¿no? Me doy un 9, pero ahí la llevamos. Pero si nos examináramos y analizáramos nuestro corazón bajo lo que la Biblia dice, ¿qué calificación nos sacaríamos? ¿Qué diría, hermanos? Yo creo que el otro domingo mejor subo a niños para empezar desde cero, ¿no? Pero lo que Dios quiere, hermano, es de que nosotros seamos honestos con Dios, que si decimos buscar a Dios, sea de corazón y no sea bajo una apariencia, ¿ok? El segundo punto que yo quiero compartir con ustedes es, Ananías y Zafira tenían una fe fingida. Y yo quiero decirle, hermano, que no todos los que escuchan creen, porque el día de hoy aquí, de todos los que estamos, todos estamos escuchando la palabra, ¿cierto o no? Por algo estamos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros estamos creyendo la palabra? Es algo totalmente diferente, porque no todos los que escuchan creen.
Y un claro ejemplo es a cuánta gente nosotros le hemos compartido de manera individual, no como congregación, no como iglesia. ¿A cuántos le hemos compartido nosotros? 1, 2, 3, 5, 10. A los que les hayamos compartido, no todos, el 100% están aquí. Posiblemente ni uno de los que les hemos compartido se congregan, o posiblemente uno, posiblemente dos. Pero ¿esto qué quiere decir, hermano? Que no todos los que escuchan toman la decisión de creer en Dios. Así que pregúntele a su hermano que tiene al lado, ¿tú a qué vienes el día de hoy? ¿A escuchar la palabra de Dios o a creer la palabra de Dios? ¿Qué le dice, hermano? Dígale a su hermano, yo sé que tú crees la palabra de Dios. Así que, hermanos, no todos los que escuchan creen, porque aquel que solamente viene a escuchar, pues así como entra, sale. Y su vida sigue siendo la misma, su vida sigue siendo igual, su condición no mejora, los problemas siguen siendo los mismos, posiblemente empeoran, pero no hay una respuesta clara a sus vidas. Pero aquel que cree, ocurre un cambio en su vida, hermano. Aquel que toma la decisión de creer, cambia. ¿Por qué? Porque la fe verdadera se establece en su vida. Y esa fe verdadera que Dios nos da, establece libertad en nosotros. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando el Espíritu Santo venía sobre los nuevos creyentes, que describe el libro de Hechos, dice que el Espíritu Santo los convencía de su pecado y establecía libertad. Pero la libertad que Él establecía, que el Espíritu Santo establecía en sus vidas, era para liberarlos del pecado, hermanos. Pero también los venía y los liberaba para amar y dar de manera generosa. Por eso, a mí, yo realmente cuando hacía esta anotación, yo sí me sorprendí, decía, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente nos tiene que liberar de nuestros pecados. Y si yo robaba y digo, bueno, gracias a Dios el día de hoy yo ya no robo, y uno podrá gozarse, uno podrá decir, Dios me ha liberado de mi pecado, pero si yo no amo y yo no doy de manera generosa, sigo viviendo encadenada. Porque Dios, el Espíritu Santo, establece la libertad del pecado y para amar y dar de manera generosa. Por eso dice la Biblia que los creyentes iban y vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles, porque el Espíritu Santo ya había hecho una obra en ellos, de darles la libertad de su pecado y de darles la libertad para amar a otros, porque ¿quién de nosotros daría todo lo que tiene para bendecir a alguien que no lo tiene? Nos costaría trabajo, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere hacer el día de hoy es que le permitamos al Espíritu de Dios que esa libertad se establezca en nosotros para que podamos amar a los nuestros, para que podamos ser empáticos, para que podamos amar y poder dar lo que otros tienen, lo que otros no tienen y posiblemente nosotros sí. Y esto no solamente se refiere a lo físico, hermanos, a lo económico, porque recordemos que dice la Biblia en el libro de Hechos que 2 apóstoles iban al templo a orar y que se les atraviesa una persona y les dice que tenía una necesidad física, y posiblemente ese día los apóstoles salieron de rápido, salieron deprisa de su casa y olvidaron la cartera, olvidaron la billetera y se presentan delante del hombre. ¿Y qué es lo que les dice? No traigo oro, no traigo plata, pero lo que yo tengo te lo voy a dar en el nombre de Jesús. ¿Y ocurre un milagro? Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos dado de manera generosa lo que Dios nos ha dado? No lo físico, no lo económico, no lo material, pero sí lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos hemos compartido la paz que Dios ha establecido con nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos compartido el amor de Dios para con otros? ¿Cuántos de nosotros hemos compartido la paz, la tranquilidad, el mensaje de salvación con alguien que lo necesita? Esa es la invitación, hermanos. Permitamos al Espíritu Santo
que Él establezca la libertad, no solamente para ser libres del pecado, sino para ser libres y poder compartir a otros. Amén. Hablamos de una fe fingida, hermano, y yo quiero decirle que la fe fingida nos condena de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque como lo veíamos al principio, creemos buscar de Dios a nuestra manera, bajo nuestra carnalidad, y cuando nosotros buscamos, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros nos dirigimos bajo nuestra carnalidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos condenamos, no podemos salir adelante, porque para empezar lo estamos haciendo bajo nuestro entendimiento. Pero yo quiero, hermanos, decirle que una fe fingida está dirigida por nuestra carnalidad y por nuestra sabiduría propia, nuestra sabiduría humana. Eso es tener una fe fingida, hermano. El tercer punto que yo quiero compartir con ustedes es una fe fingida o una fe verdadera. ¿Cuál de las dos vamos a heredar? ¿Usted cree que una fe fingida se puede heredar? Sí, hermano. Y le voy a dar un ejemplo. Lo voy a decir de esta manera. Ananías, vamos a volverlo a leer para ver lo que dice la Biblia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Quién fue a vender la heredad? Los dos. En versículo 2 dice, y sustrajo del precio. ¿Quién lo sustrajo? Ananías. Dice, sabiendo también su esposa, su mujer. Ananías sustrajo, pero su esposa estaba consciente porque también lo sabía. Y dijo que el mismo Ananías, trayéndola, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y es ahí donde Pedro lo reprende y le dice, ¿lo vendiste en tanto? Y ahí empieza lo que nosotros ya sabemos, hermano. Y aquí viene lo que yo quiero compartir en este tercer punto. Dice que él muere y lo sacan los jóvenes, van y lo sepultan, y que 3 horas después llega su esposa. En el versículo 7 dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y le dijo, sí, en tanto. Y una vez más el apóstol Pedro vuelve a confrontar a Zafira. A lo que voy, hermanos. Ananías fue el que sustrajo, y como su esposa cayó en complicidad, se contaminó. Y esto lo podemos ver en un matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos compartiendo nosotros con los nuestros? ¿Una fe fingida o una fe sana? Ahora, así como se hereda una fe verdadera, hermanos, también se puede heredar una fe fingida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y el apóstol Pablo le dice, y ahora estoy seguro que en ti también. O sea que hubo una fe que no fue fingida, que primero habitó en una abuelita, después en una madre y ahora en su hijo. Y el apóstol Pablo lo dice de manera muy clara, que en el discípulo Timoteo hay una fe no fingida. ¿Qué tipo de fe hay en los nuestros, hermanos? Porque nos vamos a regresar un poquito al inicio. ¿Qué es una fe fingida? Decir que confiamos en Dios, pero no lo hacemos como tal. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a los nuestros? ¿A confiar en Dios al 100% o a medias? Una fe fingida es decir que nuestra fe está depositada en Dios, pero realmente no lo es. ¿Y cómo le estamos enseñando a los nuestros a vivir? ¿A confiar en Dios
o solamente a un 50%. Una fe fingida es tener creencias erróneas, buscar a Dios a nuestra conveniencia. Estamos enseñando a los nuestros a buscar a Dios de manera verdadera o a como nosotros creemos. O nosotros creemos que con solo venir el domingo es suficiente para ser salvos, y lo mismo le enseñamos a nuestros hijos. Y eso es tener una fe fingida, y eso lo estamos heredando a los nuestros. Pero si nosotros le enseñamos a los nuestros qué es una fe verdadera y decirle, aunque sí es necesario congregarnos porque la Biblia lo dice, pero también es necesario hacer cada uno de los mandatos que dice la Biblia, eso es tener una fe verdadera, y eso es lo que nosotros tenemos que incluir en nuestra familia y en nuestras generaciones, hermanos. Amén. ¿Cómo quieren que sean reconocidos sus nietos, hermano? Imagínense que a futuro alguien diga que la misma fe no fingida que estuvo en el hermano Ismael y en la hermana Yasmín, estuvo en la vida de sus hijas, en cada una de sus hijas, ahora también está en la vida de sus nietos. ¿Qué sentirían ustedes? Gozo, alegría, que la misma fe no fingida que estuvo en la vida de nuestra hermana Yola, ahora habita en la vida, y estuvo presente en la vida de nuestra hermana Selene, ahora está presente en la vida de sus hijas y ahora de sus nietos. ¿Qué sentirán, hermano? Alegría, gozo, tranquilidad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es incluir esa fe verdadera en nuestro diario vivir. Porque así como hubo un Ananías y una Zafira que se contaminaron entre ellos, lo mismo puede hacer entre las generaciones, hermano. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es cuidar nuestras generaciones desde ahora y evitar que se contaminen por una fe fingida, hermanos. Amén. Y eso implica un esfuerzo y una perseverancia. El cuarto punto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es ¿por qué no tenemos una fe verdadera? ¿Por qué de lo primero que hablábamos acerca de que buscar a Dios a medias, buscarlo bajo nuestro entendimiento, bajo nuestra sabiduría, pero por qué no lo buscamos de una manera correcta? ¿Por qué no tenemos una fe no fingida como habla el apóstol Pablo a Timoteo? Ananías y Zafiras tenían ese tipo de fe, una fe fingida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si ellos habían visto, lo voy a decir así, milagros en primera fila? ¿Por qué si ellos habían visto el crecimiento de la iglesia primitiva en esos días? ¿Por qué se contaminaron de esta manera? Ellos decían que fueron y vendieron lo que tenían. Dice que fueron y vendieron una heredad que tenían, se les pagó, pero tomaron una parte y presentaron el resto al apóstol Pablo, diciéndole que habían vendido en cierta cantidad, en una cantidad que no había sido la que ellos decían, pero mintieron. ¿Pero por qué tenían una fe fingida ellos, hermanos? Posiblemente creen que hayan tenido miedo a quedarse sin nada, porque fueron y vendieron su heredad. Pudiera haber sido de haber tenido miedo y de quedarse sin nada. Yo creo que eso es lo que a muchos de nosotros nos pasaría hoy en día, ¿no? ¿Por qué no venderíamos lo que tenemos? Aquel que tiene un transporte, un vehículo que le dijeran, venda, hay que venderlo para que la obra de Dios crezca, ¿por qué no lo vendería? Porque pues el día de mañana en que vamos a trabajar, ¿cierto o no? Tendríamos miedo a quedarnos sin nada. O la otra, porque posiblemente seguían amando lo material, lo terrenal. Posiblemente, aunque su corazón estaba al servicio de los apóstoles, aunque su vida estaba al servicio de la iglesia, aunque tenían conocimiento de quién era el Espíritu Santo, posiblemente seguían amando lo material y lo terrenal. Por eso posiblemente fue que hayan sustraído una parte de lo que tenían, de lo que lo habían vendido. Y esto, hermanos, quiere decir vivir bajo una apariencia.
Posiblemente, repito, lo hicieron, lo vendieron por quedar bien y decir, así como lo hizo tal discípulo, así como lo hizo tal creyente que fue y vendió lo que él tenía, de la misma manera, Ananías y Zafira quisieron quedar bien frente a los discípulos, frente al apóstol, frente a la congregación. Y esto nos habla de querer quedar bien. El día de hoy con nosotros, ¿con quién queremos quedar bien, hermanos? Queremos quedar bien con nuestro papá, con nuestra mamá. Por eso venimos a la iglesia como hijos, decir, bueno, pues voy a la iglesia para que mi mamá, para que mi papá no me diga nada. O queremos quedar bien con la esposa, con el esposo. Posiblemente a lo mejor el esposo no quiere saber nada de la iglesia, pero viene la esposa y dice, bueno, por querer complacer a mi esposa, a mi esposo, voy a la iglesia. Y venimos por una apariencia, pero no venimos porque queremos buscar de Dios, porque queremos conocerle, o queremos venir porque tal vez de toda nuestra familia somos los únicos que no conocemos, que no queremos tener un compromiso con Dios, pero venimos por una apariencia, por decir, porque me dejen vivir tranquilo, porque me dejen estar en paz en la casa, por eso yo vengo a la iglesia. O queremos quedar bien con el pastor para que diga, para que no me llame entre semana y me diga que por qué no he venido, mejor voy. O queremos quedar bien frente a la congregación para que en la calle cuando me encuentre a los hermanos no me digan, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Lo extrañamos. Y para evitar que sepan que soy hermano, mejor voy, para evitarme que en medio de la calle me anden hablando. ¿Con quién queremos quedar bien, hermanos? ¿Con el pastor? ¿Queremos quedar bien con la iglesia, con los hermanos? ¿O queremos quedar realmente bien ante Dios? Y sabe, hermanos, el enemigo de una fe verdadera es nuestra carnalidad, nuestras emociones, un miedo o las apariencias. Esos son los 4 enemigos de una fe verdadera: nuestra carnalidad, nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras apariencias. Y el quinto punto y el último que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es la esperanza de una fe fingida. ¿Sabían que una fe fingida tiene fecha de expiración, hermano? Pero tristemente no es como nosotros quisiéramos. No es lo mismo que a una fe verdadera. Que nosotros estando aquí en la iglesia, teniendo una fe verdadera, cuando partamos de este mundo, vamos a seguir teniendo esa fe verdadera, pero ahora ya no aquí, sino en el cielo, delante de Dios, hermanos. Y Dios nos da oportunidades de recapacitar y de arrepentirnos si nosotros hemos venido teniendo una fe diferente a la que Dios quiere que tengamos, hermanos. Ananías la tuvo posiblemente de manera indirecta, si ustedes lo quieren ver así, porque Ananías sabía que era bueno y que era malo delante de los ojos de Dios, que era bueno y que era malo delante de la presencia del Espíritu Santo, pero tomó la decisión de mentir, de no ser honesto delante de Dios. Pero aquí viene lo que yo quiero decirle, hermano, que sí hay una oportunidad para aquellos que han venido teniendo una fe fingida. Así como lo hubo con Zafira, porque dice la Biblia que Ananías se presenta, el apóstol Pedro lo confronta y muere. Y dice que 3 horas después llega su mujer, su esposa, se presenta del apóstol Pedro y el apóstol Pedro le dice en el versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahí hubo una oportunidad que posiblemente el apóstol Pedro le estaba dando a Zafira para que se arrepintiera, hermano. Y de la misma manera, lo que Dios quiere con nosotros es darnos una nueva oportunidad para arrepentirnos de la manera en que hemos venido buscando a Dios, creyendo en Dios, y de la manera en que como cristianos hemos venido profesando nuestras creencias, lo que la Biblia nos dice. Jesús nos ofrece una oportunidad, hermanos, para recapacitar y una oportunidad para arrepentirnos.
¿Y por qué digo esto, hermano? No recuerdo dónde lo escuché, pero realmente esta frase que yo escuché entre semana a mí me conmovió bastante y decía, ¿podemos venir a la iglesia y vivir en pecado? Y no pasa nada. Podemos venir a la iglesia y estar en medio de la adoración, en medio de la alabanza, y no pasa nada. Podemos entrar a la iglesia en pecado, no pasa nada. Podemos entrar a la iglesia en medio de la alabanza, en medio de la oración, no pasa nada. Podemos tomar un discipulado, un curso dentro de la iglesia y no pasa nada. Pero no recuerdo dónde lo escuché o si lo leí, pero decía, pero de lo que sí estoy seguro, que a donde no vamos a poder entrar con pecado, es al cielo. Por eso Ananías y Zafira habían venido viviendo una vida posiblemente complicada, con algunos detalles como muchos de nosotros, y no pasaba nada, pero no pudieron entrar al cielo porque había pecado en su vida. Por eso la invitación, hermanos, es a analizar nuestra vida y decir, Señor, yo sé que he venido buscándote a mi manera, de decir que confío en ti, pero no realmente confío en ti como debiera de ser. Yo digo que soy cristiano, pero sigo buscando las cosas del mundo, las complacencias del mundo. Y de todo eso es lo que Dios quiere que recapacitemos en esta tarde, hermanos, para que nuestro final no sea como el de un Ananías y una Zafira, sino que cada uno de nosotros seamos conocidos como un Timoteo, que digan, en ti reposa una fe no fingida. Amén, hermano. Así que yo lo voy a invitar a que se ponga de pie en esta tarde, hermano, y vamos a orar en esta tarde. Si usted reconoce, ¿puedes poner la segunda diapositiva, vale, por favor? Si usted reconoce que tiene alguno de estos puntos de decir que confiamos en Dios, pero no es así, de decir que tenemos una fe depositada en Dios, en alguien que no es Dios, si decimos si nosotros sabemos que buscamos a Dios bajo nuestro entendimiento, bajo nuestras creencias, o que solamente venimos a la iglesia y tomamos lo que nos conviene, o si usted sabe que decimos ser sabios, pero lo somos bajo nuestra sabiduría humana, y lo cual está mal, o seguimos amando cosas del mundo, aún conociendo de Jesús, usted pídale perdón a Dios en esta tarde y pídale una oportunidad, porque le voy a decir cuál es la clave, hermanos, para salir de una fe fingida. Y esto está escrito en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira posiblemente tenían una necesidad económica? Por eso detuvieron una parte de la heredad de lo que le habían vendido. Pero, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran resistido al enemigo, a lo que el enemigo les susurraba al oído? Hubieran vivido. Posiblemente la Biblia los hubiera descrito, pero no como nosotros lo sabemos. Posiblemente los hubiera descrito de otra manera. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros resistamos al enemigo, que seamos fuertes ante lo que el enemigo nos ofrece y él huirá. Amén. Dios, en esta tarde te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Dios, y te pedimos que tú nos ayudes a que como iglesia, a que como congregación podamos ser hijos verdaderos de la fe, hijos verdaderos de tu palabra, bendito Dios. Oramos, Dios, para que cada uno de los que estamos el día de hoy aquí no vivamos bajo una fe fingida, sino que vivamos bajo una fe verdadera, la fe que el Espíritu Santo nos revela del cómo vivir, del cómo dirigirnos, del cómo pensar, del cómo actuar, del cómo dirigirnos ante la sociedad, en cada una de las áreas que nos desenvolvemos, frente a nuestra familia. Oramos, bendito Padre Celestial, para que tú quites aquello que ha contaminado nuestra vida y nuestro corazón
y nos ha llevado a vivir una fe totalmente diferente a la que tú quieres que vivamos. Oramos, Dios, en esta tarde para que aquellos que decimos que confiamos en ti, pero no lo hacemos al 100%, el día de hoy podamos tomar la decisión de confiar en total plenitud en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Oramos, Dios, para que si hubiera alguien que tiene su fe depositada en alguien que no es Dios, que tú les des la convicción de tomar la decisión de confiar en nuestro Dios, en quien sabemos que tenemos una respuesta segura. Oramos, Dios, para que si hemos venido buscándote a nuestra manera, bajo nuestras creencias, el día de hoy podamos empezar a buscarte de manera verdadera, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra, que podamos tomar lo que tú nos das al 100%, no solamente lo que nos conviene, lo que creemos que es para nosotros, sino que cuando hay una palabra de bendición seamos capaces de tomarla, pero también cuando hay una palabra de exhortación a nuestra vida, también seamos capaces de tomarla, porque esa tu palabra, que la palabra de Dios nos exhorta, nos edifica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Dios, para que podamos creer que somos sabios, pero no bajo nuestra propia sabiduría, sino bajo la sabiduría de Dios. Y para que si decimos que somos cristianos, que somos creyentes de tu palabra, de tu evangelio, no amemos las cosas del mundo, Dios, sino que, así como dice el libro de Santiago 4:7, que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y él huirá, para que cada uno de nosotros que estamos presentes hoy en esta reunión podamos ser victoriosos ante las tentaciones del enemigo y que cada uno de nosotros podamos ser reconocidos como lo fue reconocido un Timoteo, que cada uno de nosotros seamos hijos de los cuales digan, ese es un hijo que vive bajo una fe no fingida. Así que yo te pido, bendito Padre Celestial, para que tú nos ayudes a que como casa, como congregación, seamos una congregación que viva bajo una fe no fingida y que esta fe no fingida venga a ser de heredad a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén, hermano. ¿Puede tomar su lugar?